Se llama En tu palabra lo haré. En tu palabra lo haré. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo número 5, en este preciso momento. Y vamos a leer el pasaje que el Señor nos tiene ahí preparado. Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahora, espero que todos hayan puesto suficiente atención al pasaje que leyó el hermano Christopher allá en Escazú. No amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Leamos entonces capítulo 5 de Lucas y el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Qué lindo este pasaje donde vemos esa actuación entre Cristo y Pedro y los demás que estaban ahí presentes. Podemos ver un milagro precioso que el Señor hizo en la vida de Pedro. Pedro, como todos conocemos, fue un hombre escogido por Dios para ser apóstol, con una gran misión que le dio, llegó a ser uno de los íntimos amigos del Señor Jesucristo. En este momento estaban el Señor enseñando. La gente se agolpaba, la gente estaba ahí alrededor de él, y era tanta la gente que donde Cristo vio las dos barcas, vio la oportunidad de separarse un poquito de la gente para seguir predicando. Siempre me ha llamado la atención cuál sería el mensaje en ese día. ¿Qué sería lo que el Señor estaba predicando? No lo dice la Biblia, pero sí nos da una ilustración muy bonita de lo que debe de hacer el cristiano, o cómo debe de ser el cristiano. Sobre todo, si el Señor nos ha llamado al servicio. Sobre todo, si el Señor se ha puesto la mirada en nosotros para darnos una tarea en nuestras congregaciones, o en nuestra vida en particular. Cómo el Señor nos llama y nos da esa tarea que quiere que desempeñemos de la mejor manera. Y esto fue un momento en el cual muy glorioso para Pedro y para nosotros poderlo estudiar y poderlo ver desde el punto de vista de Dios. Ahora, cuando el Señor terminó de predicar, dice el pasaje que leímos, que cuando terminó de predicar, le dijo a Pedro: vamos, mar adentro, y echemos las redes para pescar. En ese momento Pedro estuvo extrañado, porque sabía que Jesús era carpintero, no se había dedicado a la pesca. Él, su papá José, junto con María, trabajaban en la carpintería, y eso fue lo que Cristo hizo antes de su ministerio. Era un carpintero. Y claro que Pedro tenía que extrañarse, pensando que, pero siendo carpintero, dice: vamos mar adentro. Entonces Pedro le contesta: Señor, toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada durante toda la noche. Y entonces le dice Pedro: pero si insistes, vamos y echamos la red. Echamos la red y comenzamos a pescar.
Entonces viene el milagro y el Señor, y la red se llenó y se rompían las redes y salían los peces. Tuvo que llamar a los amigos para poder llenar las 2 barcas de peces, y fue algo glorioso para Pedro. Claro, causó una impresión importante y Pedro cae rendido a los pies del Señor. Obviamente, cuando vemos la gloria del Señor, nos arrodillamos delante de Él, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro pudo verla, Pedro pudo sentir el amor de Dios cerca de él, pudo trabajar para Él directamente, pudo tenerlo ahí a la par y pudo servirle, y él cae totalmente rendido a los pies del Señor y exclama: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador, soy hombre malo, soy hombre pecador, apártese por favor. Y la contestación del Señor: no temas, Pedro, no temas. Ahora, en toda esta pasaje bíblico que hemos leído y que estamos analizando, que hemos tratado de transportarnos allá, de ser parte de la multitud que estaba ahí, podemos ver la reacción de Pedro, cómo Pedro reacciona ante las cosas. Podemos analizar la reacción que tuvo Pedro. Primeramente, en el versículo 8, la parte A, dice: viendo esto, Simón cayó rendido ante Jesús, de rodillas, cayó ante Jesús, rindió en ese momento, se rindió delante del Señor. Hermanos, esta palabra rendido, donde Pedro cayó de rodillas, significa se sometió a la voluntad de Dios. En ese momento Pedro le está diciendo al Señor: aquí estoy, Señor, delante de usted, aquí estoy para que me use, aquí estoy para servirle, aquí estoy para que usted haga de mi vida lo que usted quiera hacer. Y por supuesto, el Señor lo había llamado, lo estaba preparando, y Pedro sería un gran hombre de Dios. Lastimosamente, hermanos, esta sumisión, rendir nuestra vida en los tiempos que vivimos, se ha complicado mucho. En este tiempo tenemos carencia de sumisión a la palabra de Dios y sumisión al Señor. Tenemos carencia de gente que entregue su vida para el Señor incondicionalmente, dejando lo que tiene y siguiendo al Señor con un corazón sincero. Hoy en día no tenemos gente en nuestras iglesias que podamos estar esperando para mandarlos a abrir otra iglesia. Eso significa, hermanos, que estamos en un tiempo difícil. No solamente difícil en lo social, en lo económico, en la salud, sino que estamos un tiempo difícil y seco dentro de nuestras iglesias, donde no tenemos gente que caiga de rodillas delante del Señor. Ya las generaciones viejas están pasando. Estamos llegando a los últimos años de nuestras vidas y no vemos gente rindiendo la vida para el Señor. Necesitamos guerreros, necesitamos hombres y mujeres que no se echen para atrás, que no se asusten por un virus, que no se asusten por una crisis, que no se asusten porque no tienen suficiente dinero para comprar algo, que no se asusten por nada, sino que estén dispuestos a dar su vida entera. ¿Qué fue lo que el Señor vio en Pedro? Un pescador. Había estado trabajando toda la noche y estaba ahí. Y el Señor pudo predicar desde ahí. ¿Qué vio en Pedro? Un corazón sumiso a Él. Eso fue lo que vio. Eso es lo que no tenemos dentro de nuestras iglesias. Y para vergüenza del cristianismo tenemos que denunciar esto y tenemos que trabajar en esto y orar por esto para que Dios llame obreros a la mies. A mí me da gusto y gloria a Dios, bendito el Señor, aleluya, de verdad que Dios tiene gente sirviendo allá en Escazú, por lo menos contamos 35 hermanos que están sirviendo ahí. Pero nos hace falta algo, hermanos. A todos nos hace falta caer rendidos delante del Señor. Caer rendidos y ponernos a la disposición de Él para poder empezar nuevas iglesias. Yo en el compañerismo hemos hablado, los pastores hemos hablado de este tema, cómo cuesta tener hoy gente que caiga rendida delante del Señor para empezar nuevas obras. ¿Qué sucederá si el Señor no llama obreros a la mies? Cada día más gente irá a la condenación por falta de predicadores. Ahora, hermanos,
Este no es un mensaje solo para servidores, porque esta es una tarea para todos los hermanos en la fe. Somos nacidos de nuevo para multiplicarnos, no para quedarnos con el mismo grupo de toda la vida. No somos un club privado donde estamos completos, donde aquí somos muy santos, no podemos aceptar más gente porque vienen a contaminar la iglesia. No, hermanos, somos llamados por el Señor para pescar hombres, para pescar almas, y tenemos que traerlas a los pies de Jesucristo para que se arrepientan de su pecado y para que le sirvan a Él y se multipliquen ellos mismos. Hermanos, tenemos una misión importante, pero necesitamos en nuestras iglesias gente que verdaderamente caiga rendida de rodillas delante del Señor, se someta a su voluntad, pase lo que pase. El Señor dijo en otra oportunidad: el que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Porque cuando miramos para atrás, cuando el Señor llama a alguien y mira para atrás, ¿qué es lo primero que ve atrás? El trabajo, la casa, la familia, los bienes materiales, todo lo que puede ganar. Y dice: en la obra no voy a tener nada de eso. No es digno el Señor. Pero el Señor está llamando obreros. Pero el Señor está llamando gente para que rinda su vida para poder seguir la obra adelante. Hermanos, puede ser que el Señor venga hoy. Amén. Amén. Pero si no viene, tenemos que seguir preparándonos y tenemos que seguir buscando gente que quiera arrodillarse delante del Señor como lo hizo Pedro. Este es uno de los problemas de nuestras iglesias hoy en día. Y nadie puede contradecirlo. Si vamos haciendo una encuesta, vemos que estamos estancados en ese aspecto. No tenemos prospectos para mandar a empezar nuevas iglesias. Y cuando aparece uno, encontramos que no quiere dar la lucha, no quiere dar la batalla, no quiere dar la cara, sino que quiere hacerlo según sus condiciones. Pero nosotros trabajamos bajo las condiciones del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, cuando nosotros tenemos esta actitud de no querer rendirnos ante Dios, caemos en idolatría, caemos en el pecado de adulterio espiritual, caemos en un hoyo en el cual cuesta que salgamos. Ahora, podríamos pensar, pero ¿por qué en idolatría si yo no me inclino ante nadie ni ante nada? Muchos hemos salido de la iglesia romana y no nos inclinamos delante de una imagen, una estatua de madera, de yeso, de piedra. No nos inclinamos ante nada de eso. Y esto era lo mismo que había pasado en el pueblo de Israel cuando salió del cautiverio. Me he dado a la tarea de estar estudiando mucho en el Antiguo Testamento lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, con los profetas, con Ageo, Abdías y los demás profetas. Y es muy interesante ver cómo la historia se repite de aquel entonces a hoy. Busquemos en Ageo, en el Antiguo Testamento, una porción ahí que quiero compartir con ustedes para que vean cómo caemos en esa idolatría que cayó el pueblo de Israel. Ageo capítulo 1, versículo 2. Ahora, este pasaje está hablando cuando ya el pueblo de Judá se había dividido, el pueblo de Israel, cuando Judá venía saliendo del cautiverio en Babilonia. ¿Se acuerda que yo había enseñado, había predicado de este tema hace unas semanas y he traído esta secuencia de enseñanza de hace unas semanas para acá? Y ya había salido de Babilonia, donde estaban cautivos. Ya el rey Darío había dado permiso a Zorobabel, que era el gobernador de Judá en ese momento, para poder ir a reedificar los muros de Jerusalén, el templo y todo, porque todo eso estaba en ruinas. Todo el pueblo de Judá había ido cautivo a Babilonia, y ahora había pasado el tiempo que el Señor había dicho. Habían pasado 70 años en cautiverio. La ciudad de Jerusalén había quedado abandonada, estaba en ruinas, y estaba el templo destruido. Ahora llega el tiempo. El Señor dice: llega el tiempo para reedificar los muros, para hacer el templo, para hacer todo. Es un tema muy bonito y voy a estar predicando, si Dios lo permite, de hoy en 15 días de este tema del libro de Ageo, para que usted esté pendiente. Ahora, dice el versículo 2: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice,
no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta, hablando de la casa de Dios. Ellos decían, este no es el tiempo todavía, pero entonces Dios manda palabra por medio de Ageo y le dice al pueblo, no es el tiempo para reedificar la casa de Dios, pero ustedes sí están viviendo en sus casas artesanadas. Y sigue el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien, piensen bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, piensen bien, mediten sobre sus caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Qué pasaje y estudiarlo a fondo es muy interesante. Yo me daba la tarea de estar estudiando, leyendo y todo para aprender de este tema, pero qué interesante aquí que ya el pueblo había salido de la cautividad de Babilonia, podían edificar y no lo estaban haciendo. El pueblo ya había aprendido a no tener ídolos, por lo menos en este momento no tenían ídolos, ya no buscaban dioses ajenos, sino que estaban con Dios Jehová, pero habían caído en una idolatría peor, habían caído en un adulterio espiritual peor que el que tenían antes de caer en cautiverio a Babilonia. Recuerden que Dios les había mandado esto como un castigo y habían sido llevados cautivos el pueblo de Judá a Babilonia. Ya ahí habían aprendido, se habían alejado, pero habían caído en esa abominable idolatría que era el yo. Ellos habían olvidado la obra de Dios, se habían dedicado a servir para ellos mismos. Entonces, no construyamos la casa de Dios, eso no es tan importante ahorita, no es el tiempo. Ahora, sí era el tiempo, porque ya Dios los había sacado y ya se habían cumplido los 70 años. Sí. Y entonces Ageo va como predicador, va como profeta y le dice, vea, ustedes están haciendo mal. Sí. Están viviendo para ustedes. Ustedes son idólatras, ustedes son gente que conoce al Dios todo verdadero y están preocupados por lo suyo. No construyen la casa del Señor, no lo hacen nada, pero sí están construyendo sus casas y viviendo para ustedes, olvidándose la obra de Dios. Hermanos, un espejo de la iglesia hoy en día. Sí. Nos hemos olvidado de la obra de Dios. Y vivimos pensando en reedificar nuestras casas, en tener cosas materiales, en comprar nuestro carro, en comprar nuestra casa, en comprar buena ropa, en ir a comer a buenos restaurantes, en hacer un montón de cosas y nos olvidamos de la obra del Señor. Sí. Por eso no tenemos obreros en las iglesias, porque están viviendo para sí mismos y han caído en el pecado del adulterio espiritual y han caído en la idolatría y se están adorando a sí mismos antes que adorar a Dios. Es decir, el pueblo de Israel en este momento tenía como Dios ellos mismos y se habían olvidado del Dios Todopoderoso. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Y ese es el problema de muchos de los líderes de hoy en día que han caído en esta misma fase donde dicen, el Señor todavía no viene, tenemos tiempo, esperemos. Ahí va a ver que vamos a hacer la obra del Señor. Vamos a ver si mañana vamos a tal lugar. Vamos a ver si mañana mandamos a tal persona. Vamos a ver. Hermanos, hoy es el día del Señor. Amén. Hoy tenemos que servir al Señor. Hoy tenemos que abandonar la idolatría y abandonar el adulterio espiritual y concentrarnos en las cosas del Señor y no en las cosas de este mundo. Podemos ver cómo muchos de los que hoy servimos al Señor, muchos lo que están esperando es nada más la pensión para retirarse. Podemos ver cómo muchos en las iglesias están tratando de ir a trabajar a la iglesia, no con el afán de empezar una nueva obra, sino de tener un medio de vida. Hermanos, no debe ser así, no es así. Así era en el tiempo de Ageo, cuando él estuvo predicando allá como en el año 525 más o menos antes de Cristo. Él estuvo predicando este mensaje. El pueblo había caído en idolatría, se estaban adorando a sí mismos. Igual que lo que pasa hoy.
vemos cómo nos preparamos de una forma, de la mejor forma, para salir en las redes, para hablar mucho, para que nos escuchen y nos conozcan. Hermanos, ¿a quién adoramos? Hagámonos a un lado cuando vemos la gloria de Dios. Amén. Eso estaba sucediendo ahí. Ahora, Dios le dice, ya mi casa debe estar siendo reedificada, pero no, estaban viviendo para sí mismos. Así pasa con nosotros hoy en día. Hemos dejado de servir al Señor y estamos dedicados a nuestro trabajo. ¿Cuántos hermanos que conozco han dejado al Señor por un trabajo? Porque ese trabajo es el que me va a dar. ¿Cuántos hermanos que tienen un trabajo que les estorba para congregarse, para servirle al Señor, están orando para que Dios les dé otro? Yo, hablando con un señor que aconsejé, que por cierto no volvió a la iglesia, porque casi a nadie le gusta oír la verdad. Y le dije, hermano, lo primero que usted tiene que hacer es orar a Dios para que le dé un trabajo. No, Roberto, yo creo que no. Yo ese trabajo lo amo. Tengo años de trabajar ahí, me pagan bien, trabajo poco y he podido salir adelante con ese trabajo. ¿A quién está adorando sino a sí mismo y al trabajo? Hermanos y hermano, yo he aconsejado a mucha gente, ore para que Dios le dé otro trabajo y ni siquiera lo intentan. ¿Por qué? Han caído en idolatría y han caído en adulterio espiritual, amando más su trabajo que al mismo Señor. Para edificar sus vidas, para comprar sus cosas, que está bien, que hay que hacerlo, pero hermanos, no debe estorbarnos nada para servirle al Señor. Tenemos que buscar la manera para poder nosotros servirle a Dios. Y lo he visto en hermanos que lo han hecho. Y me voy a tomar la libertad, no lo conocen todos los que nos escuchan, pero los de la iglesia en Escazú sí. Hermano Roberto trabajaba en supermercado y no podía ir todos los domingos y él iba cada 15, a veces una vez al mes, pero él oró y oró y oró y Dios le dio un trabajo. Amén. Y el hombre es fiel. Amén. Y el hombre sirve a Dios. Amén. Y el hombre está en la música y el hombre está en todo. Amén. Gloria a Dios. Por eso, así debe ser. No como estoy tan bien en este trabajo. Dios tiene el poder para darle un trabajo mejor. También nosotros hemos dejado de adorar a Dios. Muchos dicen para disfrutar la vida. Hermanos, la vida es corta. Si usted quiere disfrutar la vida, disfrútela sirviéndole al Señor. Amén. Porque muchos que a pasear, que vacaciones, voy, que vengo. Hermanos, y este es un mal no de los laicos de la iglesia. Este es un mal de todo el cristianismo que se ha dedicado a vivir su vida sin tomar en cuenta a Dios. Sí. Sin servir a Dios como hay que servirle, con esfuerzo, con oración, con dedicación, con trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchos se han dedicado a comprar sus cosas. Se han olvidado de presentarse delante de Dios cada domingo con una ofrenda. Porque tengo que comprar esto, tengo que comprar el otro, tengo que ir a comer, tengo que pagar la casa, tengo que todo, edificando sus vidas y poniendo todo en primer lugar antes que Dios, y a Dios no le pueden ofrendar nada. Ahora alguien dirá, no se debe hablar de dinero en las redes. Pues sí se debe hablar, porque las ofrendas son bíblicas desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Amén. Dios así lo mandó. Gloria a Dios. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un grupo de gente que trabaja en la contabilidad, que lleva el control de todo. Y en nuestra iglesia no tenemos salario para ninguno. Ni para mí, ni para ninguno de los que trabajan en la iglesia. Todos trabajamos y damos para la obra. Pero sí es importante que nos presentemos delante de Dios con una ofrenda. Dios nos da el trabajo, Dios nos da la salud, Dios nos da todo lo que necesitamos, nos da las fuerzas, nos da todo para que nosotros podamos tener las cosas que necesitamos. Justo es presentarnos delante de Dios con una ofrenda. Amén. Porque podemos gastar 5,000 colones para que nos laven el carro y llegamos con 1,000 delante del Señor. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Es lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Ageo, en el año 525 antes de Cristo, donde la gente estaba viviendo para sí y dice, podemos esperar, de tiempo, oremos. Esa es la que la saca del estadio. Oremos. Sí. Hermanos, tenemos que empezar una nueva. Sí, oremos. Sí, tengamos paciencia.
Estuve pidiéndole a unos hermanos que conozco, no de nuestro compañerismo, sino que estuve diciéndoles que necesitamos orar por las iglesias. Hay iglesias que están cerrando, están cerradas en este preciso momento. Hay pastores que no pudieron seguir. Otros está llegando muy poquita gente, en otros no está llegando nadie. Hermanos, oremos por eso. Sí, vamos a orar, pero hay que dar tiempo. Hermanos, no hay que dar tiempo, hay que volverse delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy de rodillas delante de usted, haga algo por la obra aquí en Costa Rica. No estar esperando y esperando y esperando. ¿Esperando qué? Veo un montón de pastores sin iglesias y eso es triste. Es triste, y si nosotros no nos arrodillamos como Pedro delante del Señor y le dice, Señor, soy hombre pecador, y el Señor le dijo, no temas, yo estoy al control, yo puedo, yo lo haré para ustedes. Pero hermanos, tenemos que dejar el peor de los ídolos, nosotros mismos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vocación. Ahora, tenemos que ver a qué Dios estamos adorando. ¿A qué Dios está adorando? El Señor le dijo aquí al pueblo de Judá, piensen bien, mediten bien sobre su camino. Lo repite varias veces. Pónganse a pensar un poquito. Esta cuestión que está pasando, hermanos, no es, es que así tiene que ser y así está escrito. Es que son tiempos muy duros. No, hermanos, es que hemos dejado de ver la gloria de Dios. Eso ha sucedido. Ahora, volviendo al texto que tenemos, versículo 8, la parte B, dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué exclamación esa tan difícil para que nosotros la repitamos? Soy hombre pecador. Ahora, esta expresión de Pedro, del que muchos consideran el primer papa, que históricamente es imposible que haya sido el primer papa, pero muchos lo consideran así, y él dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. El gran Pedro, este Pedro era un gran predicador, predicó y 3,000 personas se convirtieron al cristianismo. Este hombre era un hombre bueno, era un hombre consagrado al Señor. Apártate de mí que soy hombre pecador. Es más, algunos dicen que hasta quería a la suegra. Llegó al Señor para que la sanara. O tal vez no era para que la sanara, pero salió sana. Pero sí, un gran hombre, un hombre de Dios. Y él dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Cuando reconozcamos eso, lo bajo que nos ha llevado el pecado, y nos rindamos a Dios, y le exclamemos a Él, aquí estoy, Señor, delante de ti de rodillas, el Señor nos va a decir, no temas, no temas. Este Pedro enseña que Dios es paciente para con todos los hombres, para que todos se arrepientan, porque todos somos pecadores. Si alguien, como lo conocen en el mundo religioso, como San Pedro, dijo, soy hombre pecador, ¿cómo seremos los demás? Si pudimos ver a Pablo diciendo que no soy digno de ser llamado apóstol porque también soy pecador, el mal está en mí, el mal mora en mí y queriendo hacer el bien no lo hago, sino que hago el mal que está en mí. Otro, San Pablo, que fue un gran hombre de Dios, exclamando, soy pecador. Y qué triste que hombres comunes, corrientes y corrompidos y fiesteros y de todo, no quieran reconocer delante del Dios Todopoderoso que son pecadores. Hermanos, eso está llena toda la Biblia, donde todos los hombres que están registrados en la Biblia han reconocido son pecadores. Son pecadores. Veamos un ejemplo. Bueno, antes de ir a ese ejemplo, vea lo que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10. Antes de ver el ejemplo que les tengo, vamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, el Señor no retarda su promesa, la promesa que Él hizo cuando ascendió al cielo, que era de volver a la tierra. Estamos esperando nuevamente al Señor, amén. Amén. Ahora, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. O sea, el Señor no ha venido porque está esperando que usted se arrepienta y se vuelva a Él. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales el cielo pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces estamos esperando al Señor y el Señor dice, no voy a ir todavía para que todos procedan al arrepentimiento. Todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Dios. Todos tenemos la oportunidad de, como hizo Pedro, caer de rodillas delante del Señor y reconocer, soy hombre pecador. Si usted no ha aceptado a Jesucristo, usted es hombre pecador, ese pecado le tiene condenado al infierno, pero Cristo quiere darle vida eterna. Y le dice, el día del Señor viene, sin aviso, puede ser en cualquier momento. Es eminente la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Ahora, en el versículo, volviendo al texto de Lucas, el versículo 6 dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La red para pescar estaba tan llena que se rompía. En ese momento podemos ver cómo Dios tiene abundancia para todos nosotros. Amén. Cómo Dios hizo una pesca milagrosa para un hombre que había trabajado toda la noche. Pero cuando estamos con el Señor, vemos la abundancia del Señor. Vea lo que dice el Salmo 115. Salmo 115. Y voy a leerles el versículo 11 hasta el 15. Dice la palabra del Señor: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a todos, bendecirá a los que temen a Jehová, pequeños y grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta es la promesa del Señor. Esto fue lo que Pedro pudo ver en ese momento donde la red se rompía, donde se venía ese milagro. Pudo ver la abundancia de la vida que nos ofrece el Señor. Si usted quiere ver abundancia en su vida, si usted quiere ver bendición en su vida, téngale temor a Dios y haga la voluntad de Dios y caiga rendido delante de Dios para que Dios pueda ser glorificado y Él nos va a bendecir y nos va a cuidar, como dice su palabra. Él va a hacer que sean derramadas bendiciones sobre usted, sobre sus hijos, sobre las generaciones suyas, porque esa es la promesa del Señor, porque el Señor dice que todo aquel que se rinde a Él va a ser bendecido y va a ser exaltado. Amén. Tenemos que rendirnos delante del Señor como hizo Pedro para servirle, para que Él haga en nuestra vida lo que quiere hacer. Amén. Olvidémonos de nuestra comodidad. El pueblo de Israel estaba conforme, tranquilo, estaba cómodo. Estaban trabajando para hacer sus casas bien bonitas, para vivir de lo mejor. Pero esto no les llevaría a nada, sino les llevaría a juicio de Dios, que eso lo vamos a ver dentro de 15 días si Dios lo permite. Pero nosotros hoy en día, en este mes, a finales de este año prácticamente, tenemos que consagrarnos a Dios como hizo Pedro, caer de rodillas y decirle al Señor que use nuestra vida. Ahora, el versículo 4 del texto. Versículo 4 del texto. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga más adentro y echad vuestras redes para pescar. En este momento, Pedro no sabía lo que iba a suceder. En este momento, había trabajado toda la noche. Y que llegara el carpintero a decirle: vamos otra vez para adentro. Yo no sé cuántos de ustedes han trabajado toda una noche y todo un día seguido. Y eso es súper cansado y uno no quiere hacer nada. Y que vamos a trabajar otra noche más. No. Hermano, ahí dan ganas de salir corriendo. Pero el Señor le dice: vamos.
eche las redes. Y entonces Pedro le contesta, toda la noche hemos trabajado, pero Señor, en tu palabra la echaré. Echaré la red, dice el versículo 5, la parte B. Mas en tu palabra echaré la red. Y echó la red. Ahora, aquí se vino el milagro que Dios quería hacer en ese momento para que el nombre del Padre fuera glorificado. Y en este milagro hay tres cosas muy rápidamente que quiero analizar con ustedes. Y es como cuando todo parecía imposible, tenía que haber acción de parte de Pedro. El Señor no hubiera hecho el milagro si Pedro le dice, no Señor, yo por aquí es camino, voy a descansar, voy a dormir, toda la noche he trabajado, dejémoslo para mañana. Como decimos hoy, todos nosotros. Señor, ir a visitar, dejémoslo para mañana. Dejémoslo para el otro mes. Trabajemos con los niños, busquemos gente para hablarles de Cristo. Dejémoslo para mañana. Ahorita estamos muy cansados. Pedro pudo haber dicho eso. Y nosotros podemos decir eso. Y cualquiera nos podría excusar. Claro que sí, está muy cansado. No trabaje, vaya, descanse. ¿Cuántas veces le han dicho a uno, hermano, usted trabaja mucho, ¿por qué no coge vacaciones? ¿Por qué no se va a descansar hoy una semanita o 15 días? Y muchos lo toman tan a pecho que se van todas las semanas de vacaciones. Pero se necesita acción. Se necesita hacer algo para que Dios haga el milagro. Dios no va a hacer un milagro nada más para que vea usted el poder de Él. No, es para glorificar el nombre de Dios y el hombre hace la parte que le corresponde. Y la acción era totalmente necesaria para que Dios hiciera el milagro, para que el nombre del Padre fuera glorificado y el milagro fue hecho. Entonces, rápidamente necesitamos acción. Necesitamos acción para poder ver el milagro del Señor. También necesitamos trabajo. Necesitamos trabajar. Cuando el cuerpo ya pide descanso, necesitamos ir más allá. Cansarnos en la obra. No de la obra, sino cansarnos en la obra. Dar nuestro máximo esfuerzo. Porque yo he visto gente caer casi desmayada en un partido de fútbol y en la iglesia no quieren ni levantarse de la banca. Eso no debe ser así, hermanos. La obra de Dios tiene que seguir adelante y los milagros de Dios se ven cuando nosotros nos ponemos en acción y trabajamos de verdad. Y eso lo hemos vivido y pueden dar testimonio cientos de personas allá en Escazú, donde de nada el Señor hizo un milagro. Amén. Donde no teníamos nada. Y siempre digo, y muchos seguro ya están hasta aburridos, no teníamos agua, no teníamos energía eléctrica, no teníamos puertas, no teníamos techo, no teníamos nada. Y oramos al Señor y nos pusimos en acción y nos pusimos a trabajar hasta el cansancio y el Señor hizo el milagro. Amén. Me acuerdo allá con los hermanos cuando hacíamos alguna actividad para otras iglesias y todo, jalando el agua en estañones, poniendo una taza de inodoro en un servicio improvisado con una puerta ahí que había que poner un guarda por aquello, y un estañón arriba y jalaba uno. Abría una llavecita y caía el agua al tanque del inodoro para poder jalar la cadena. Y cuando se usaba mucho ya se taqueaba esa cosa. Y esa torta. Y ahí nosotros con jabón y todo corriendo para que la gente pudiera estar cómoda y poder nosotros seguir adelante. Tuvimos que ponernos a trabajar y se iba todo el mundo y nos quedábamos ahí desamblando todas las cosas porque ahí no se podía dejar nada. Todo caminaba. Todo desaparecía ahí. Entonces, hemos visto allá eso. Como nunca ha sido un problema para nosotros el dinero porque Dios siempre ha provisto. Amén. Donde nos comprometimos a una iglesia que estábamos empezando, nos comprometimos a pagar 13 millones en 12 meses. ¿De a dónde, hermanos? Si no teníamos no recogíamos ni la mitad de 1 millón por mes. Entonces, ¿de a dónde? Teníamos que trabajar hasta el cansancio para que Dios hiciera el milagro y lo hizo. Amén. Y pagamos la cuenta y compramos el terreno en 25 millones de colones y lo pagamos y construimos y ahí estamos para la gloria de Dios porque estábamos en acción y estábamos trabajando hasta el cansancio. Así es como Dios bendice, así es como se ve el milagro. Y no solamente hablando de nuestras instalaciones físicas, también Dios añadió a la iglesia a los que habían de ser salvos. También la iglesia creció en número, también la iglesia creció en espiritualidad. Más hermanos aprendieron a dar, más hermanos aprendieron a servir. Hoy tenemos más gente sirviendo de la que había en la iglesia para ese entonces. Esto es el milagro del Señor. La acción y el trabajo hacen la diferencia y Dios ve. Por eso Dios le decía a los de Judá, mediten,
Piensen, vean sus caminos. ¿Qué están haciendo? Ustedes trabajan mucho, no ganan nada. Comen mucho y no se sacian, no se les quita el hambre. Reciben la plata y es como echar la plata, el jornal, en un saco vacío. Sí. La acción y el trabajo. Si la iglesia no va para adelante, es porque le falta acción y le falta trabajo, porque el milagro está a la puerta. El Señor lo va a hacer. Y un elemento más, fe. La fe. Nosotros nos pusimos en acción y en trabajo con los servidores que teníamos en ese tiempo, porque teníamos la fe puesta en el Señor Jesucristo. Poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Recuerdo, siempre que hablo de fe, recuerdo, Dios me trae a la mente, el Espíritu de Dios me trae a la mente el tiempo en que Lázaro resucitó, que el Señor estaba afuera. Todos conocemos la historia de cómo es el muerto más famoso de la Biblia. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Y Jesús había salido. Lázaro era amigo personal de Jesucristo. Me imagino se habían criado juntos. No sé si ahí jugaban bola o qué, pero se criaron juntos. Me imagino, de niños, seguro jugaban, no sé qué juegos tenían ahí en ese entonces o qué hacían para divertirse en ese momento, porque ahí no había fútbol, no había cine, no había nada de esto, entonces no sabemos, pero eran amigos. Y tampoco sé si tomaban café o no, pero tomaban café juntos. Comían, cenaban. Tampoco sabemos si había pulperías, pero iban a la pulpería juntos. Las hermanas, María y Marta, de Lázaro, pues estaban acostumbradas a ver al Señor a llegar a la casa y decirle, pase adelante. Venga, ya va a estar el almuerzo, siéntese ahí, descanse, ya va a estar el almuerzo, etcétera. No sé cómo se manejaba, pero era una linda amistad que Jesús, nuestro Salvador, tenía con este grupo. Por lo menos hablando de obviamente tenía muchos más, pero hablando de este grupo. Y Lázaro se enferma. Y Lázaro, pues se muere. Se murió el amigo. Y Jesús estaba largo. Entonces, Marta y María estaban muy tristes. Cuando Jesús llegó, maestro, si usted hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Sí. Y fue un tiempo muy triste hasta Jesús lloró. Sí. Jesús lloró. Estaba triste en ese momento. Pero Jesús le dice a Marta, Marta, ¿no le he dicho que si usted cree, verá la gloria de Dios? Amén. Esta expresión de Jesús para Marta nos enseña, el Señor tiene el control. Se necesita la fe. Se necesita la acción, el trabajo y la fe en el Señor. Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermano, no le he dicho 1000 veces y 1000 veces y 1000 veces en los mensajes, si creemos, veremos la gloria de Dios. Podremos ver la bendición de Dios en todos los ámbitos. Podremos ver la mano de Dios y el milagro de Dios obrando en nuestras vidas. El milagro de Dios salvando a nuestros seres queridos. La mano de Dios en nuestro matrimonio. La mano de Dios en nuestros hijos. La mano de Dios en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en lo que hagamos. Veremos la gloria de Dios si creemos que Dios puede hacer todas las cosas. El milagro tuvo Pedro entonces que accionar, tuvo que trabajar y tuvo que ejercer fe en lo que el Señor le estaba diciendo. Y dijo, vamos y echamos las redes. Vamos, no importa. ¿Usted cree que Pedro no estaba cansado y no quería irse a dormir? Pedro estaba cansado, quería irse a dormir, pero en tu palabra. Porque usted lo dice, voy a echar la red. Dijo Pablo a los romanos, el justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir por fe en el Señor. Ahora, para terminar, no quitarles más tiempo. ¿Qué demostró el milagro hecho en la pesca junto con Pedro y los demás que estaban ahí? Rápidamente les digo, mostró el señorío de Cristo sobre todo. No hubo cosa o no hay cosa que no esté sujeta a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos hombres y mujeres que crean esto. Necesitamos gente valiente que esté dispuesta a arriesgar por confianza, por fe en el Señor Jesucristo. Hermano, necesitamos gente que quiera ir a la obra del Señor. Guerreros, necesitamos
gente que quiera caer rendido delante del Señor, aquí estoy, pase lo que pase. Una cualidad que el Señor vio en este hombre Pedro, un pescador más del pueblo en ese momento, era que este hombre estaba dispuesto a dar la vida por él. Al final, la dio. La dio. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos no a esconderse, sino a dar la vida por el Señor. Eso es lo que necesita la iglesia de Cristo hoy en día. Gente que quiera hasta dar la vida por el Señor. No a escondernos, no a rehuir obligaciones, no a vivir para nosotros, no a edificar nuestras casas y nuestras cosas, sino a edificar primero la casa de Dios. Eso es lo que ocupamos. Y lo que demostró el milagro en este momento fue que el Señor Jesucristo tiene poder sobre todo, sobre la vida y la muerte, sobre la abundancia y la escasez, sobre todo los dones que nos ha dado, sobre todo tiene poder el Señor. Qué triste es ver un cristiano, hermano, no puedo venir más a la iglesia porque tengo que irme a trabajar todos los domingos. Si tiene que ir, vaya, pero ore a Dios que Dios le dé otro trabajo. Porque he visto tantos hermanos que han cambiado al Señor por un trabajo y es tan triste que no debe ser así. Entonces enseñó el señorío de Cristo, el cuidado de Dios, la provisión de Dios en todo momento, por más difícil que sea, Dios nos proveerá todo lo que necesitamos. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios 4, 3 al 6. Vea lo que dice, está hablando Pablo, el apóstol, San Pablo, para los que lo quieren llamar así, está hablando a la iglesia en Efeso, a la iglesia de los Efesios, y les está dando una tónica, la cual iba a fortalecer la vida cristiana de ellos y de la iglesia. Solícitos, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no importando lo que esté pasando. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Qué lindo habla el Señor aquí, qué lindo habla Pablo aquí a la iglesia en Efesios y nos dice un Señor en todos y para todos. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Si usted no ha caído rendido delante del Señor, hermano, hágalo hoy. No estamos presencialmente en el templo, donde usted puede venir y rendirse, caer de rodillas delante del Señor. Pero hágalo usted hoy, en la noche. Ríndase. Dígale, Señor, no soy digno, soy pecador, pero aquí estoy rendido de rodillas delante de usted, siendo hombre pecador. Y el Señor le dijo, y cuando trajeron, en el versículo 10, la última parte, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejando todo. Pero ese todo no significa que dejaron las barcas ahí y nada más y ya se fueron. No. Dejaron todos sus intereses, dejaron todos sus derechos, dejaron todos sus metas, sus ganas de hacer cosas, sus metas, sus preocupaciones, incluso su familia, todo lo dejaron a los pies del Señor. Señor, yo lo sigo donde usted vaya. Y ahí estaba Pedro siendo pescador de hombres un tiempo después, en el día de Pentecostés, cuando predicó y 3,000 hombres se convirtieron al cristianismo. Gloria a Dios. Vamos a orar y terminar el mensaje ahí. Rinda su vida al Señor. Pedro cayó de rodillas, caiga usted de rodillas. Él reconoció el pecado en su vida y también reconoció que la bendición estaba en servirle al Señor. Oremos. Santo Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por este mensaje que nos has dado para compartir hoy. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú lo llevarás a cada corazón hasta donde tú quieres que llegue. Bendito Dios, como dijo Pedro, soy hombre pecador. Apártate de mí. Pero tú nos dices, no temas.